Hola gente amada de YouTube, bien se sabe que el romance en un nuevo mundo con un prota chetado son muy gods. Por eso les traigo los 7 mejores animes isekai románticos con protagonistas ultrapoderosos. Animes que son nuevos para ver. No diré nada más y comencemos de una vez. Puesto número 1, Level 2 Karachat Data Motoyusha Koujo. Esta historia comienza con Vanasa, un mercader de gran corazón que es invocado por un reino mágico, ya que es un candidato para ser un héroe. No obstante, al examinar sus habilidades, descubren que es un ciudadano común y corriente. No tenía aptitudes para nada. Los nobles de ese lugar se decepcionaron de él, además que encontraron uno mejor. Esto hizo que lo expulsaran como si fuera basura, siendo forzado a vivir en este lugar. El rey, al saber esto, decidió mandarle un bosque demoníaco para que se muera. Pero al llegar a ese sitio, descubrimos que el prota tiene una habilidad única que le permitirá subir muchos niveles rápidamente. Al igual que resulta que adquirió todas las habilidades mágicas del mundo, convirtiéndose en nada más ni menos que un dios. El prota, sin ser consciente de estos poderes, decide vivir una vida tranquila y pacífica, a la vez que podemos ver que puede cambiar su forma de ser como quiera y cuando quiera, volviéndose esta sabrosa mujer, pero después vuelve a su normalidad, pero con otra cara. Después de esto, los problemas aparecen, y es que el rey demonio se entera de su existencia, y el rey humano hará lo que sea para que esté de vuelta a su ejército. Mientras pasaba esto, Vanasa conquistará el corazón de una sabrosa Fenrir junto a muchas caballeras poderosas. Este es uno de los animes muy buenos de la temporada, con un prota bien OP. Vayan a verlo, pero ya recomendadazo. Número 2. Isekai Shikaku. Irse a otro mundo con hermosas mujeres y un poder abrumador es el sueño de todos. Pero esto no será así por nuestro melancólico protagonista, ya que él es del año 1948, una época muy ajena a la nuestra. Por eso también quiso suicidarse con su amada, pero para su sorpresa el dios Kamion-kun lo escucha y lo manda para Isekai. Ya en el otro mundo le mencionan que él fue elegido para que sea un salvador de todos. No obstante, él no está tan motivado para cumplirlo, queriendo matarse de nuevo, pero pronto entenderá que no será cosa fácil, resultando que sus habilidades son que si el viento sopla fuerte se puede morir. Es tan débil que la muerte misma se olvidó que este güey seguía con vida, por eso también no muere. Esta forma de ser es debido a que mientras siga con vida será nada más ni menos que un autor puro. No desea otra profesión más que solo eso, así que ahora le toca aventurarse en este mundo para tener una digna muerte. Pero como siempre, cuando ya esté a punto de hacerlo, todo va a salir mal. Incluso los monstruos poderosos, cuando intentaban matarlo, morían a lo estúpido por su gran poder del no morir. Esto hará que salve a muchas chicas y se ilusionen con él, mientras que el pobre intenta buscar más débil maneras de morir. Este es un anime picardo que saldrá este año. Ya les doy la noticia porque lo estoy esperando con ansias y quiero que sufran conmigo. Está bueno el anime, vayan a ver el manga. Puesto número 3, de Kisokonai Toyobareta Motoe Yuwa. En un mundo donde se otorgan poderosas habilidades por los dioses, se determina quién seguirá con vida y quién no, exiliando a las personas más débiles a su muerte. Tras ello, seguiremos a Allen, un chico que siempre era subestimado por su familia. De hecho, cuando se descubrió que no tenía poderes, fue duramente rechazado y desterrado por su padre. No obstante, ellos no saben que él es la reencarnación del antiguo héroe que masacraba hordas de enemigos en un instante. Su habilidad con la espada y la magia era brutal, pero no les decía nada porque en su antigua vida no le dejaban en paz y solo se aprovechaban de él. Con esta nueva oportunidad para vivir, el prota decide emprender un viaje para poder aventurarse en paz, hasta que se encuentra con su ex prometida, la cual estaba a punto de morir en manos de una bestia. El prota, sin opción alguna, decide salvarla porque fue la única que tiene recuerdos bonitos con él, salvándola y demostrando una pequeña muestra de su poder. Con esto en mente, ahora empieza nuevas aventuras en búsqueda de su destino. En su camino se encontrará con muchas chicas más y volviéndose más fuerte que antes. Un anime muy épico que tienen que ver, está muy bueno.
Puesto número 4, Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou. Todo comienza con Yukito, quien tuvo un padre que era muy pendejo, debido a que él hacía rituales muy locos por su culto, y en uno de ellos decide sacrificar a su propio hijo, dizque para que renazca como el futuro líder. El pobre prota se resignó ante tanta locura y lastimosamente murió, pero antes de esto inculpó a los dioses por hacer tan miserable su vida, y mientras decía esto, al parecer uno de ellos escuchó lo que dijo y le manda a un mundo donde no existen dioses ni religiones. Además que su primer encuentro será con esta loquilla que le estaba haciendo cosas indecentes, pero a fin de cuentas terminan como amigos. Su vida se podría decir que era mejor que la anterior, hasta que descubre que en este mundo la muerte es algo misteriosa, y que consiste en que si el rey no te pide que mueras, pues lo haces sin objeción alguna, y en caso de que no quieres hacerlo, pues te envían al pueblo de los marginados, donde son tratados como ganado. Mientras pasaba el tiempo, sus amigas fueron atrapadas para ser sacrificadas. El prota, sin pensarlo mucho, decide oponerse al reino, luchando a muerte contra varios soldados. Sin embargo, es herido por estos, su vida ya estaba a punto de perderse, hasta que aparece la diosa, quien lo revive porque sí. Ahora se viene la batalla entre los aliados del prota contra las leyes del reino, mientras que la diosa se divierte con esto. Un anime interesante que tienen que ver sí o sí, quizás tiene un poco de CGI, pero está entretenido verlo. Recomendadísimo. Número 5. Jitsuwa Ore Saikyu de Shita. La historia inicia con un chico que era abusado en su escuela. Su vida no tenía rumbo, hasta que de pronto es llamado por una diosa, la cual le dice que fue seleccionado para reencarnar en otro mundo. En ese lugar la magia lo es todo, dándole poderes sobrenaturales, además que le dará un deseo. El prota pide que tenga una vida tranquila y divertida, y ¡pum! Que se la cumple, o eso creía, ya que al renacer sus padres querían ver cuán poderoso es, dándose cuenta que no tenía habilidad ni siquiera aptitud para la magia, o eso se miraba, debido a que su poder era tan grande que el medidor no lo pudo mostrar. En pocas palabras, su nivel era de 1002 y la máquina mostró que solo tenía 2. Con esto en mente, el rey y la reina deciden enviar a su hijo al bosque para que muera ahí, y aquí es donde aparece esta Fenrir, el cual quería comerlo. No obstante, él se defiende y la domina por completo. Al ver ello, esta chica pensó que él es la reencarnación del rey demonio. Incluso quería profanarlo para tener un hijo y así de paso alimentarlo un poco, pero como es un bebé no se podía y decidió calmarse. Después de esto, con el tiempo, Haruto va a incrementar sus poderes, sin embargo no puede subir de nivel, haciéndole pensar que es débil pero con atributos especiales. En su camino tendrá muchas aventuras, pero como siempre existirán entes malignos que quieren apoderarse de él. Esta es una joyita que deben de ver, recomendadazo. Número 6. Loop 7 Kaime Nakuyaku Reiyo wa. Esta historia inicia con Risha Witzner, una chica la cual estaba comprometida con el príncipe heredero al trono. Sin embargo, cuando las cosas iban bien, este cancela su compromiso y la destierra por ser una chica avariciosa. Esto la destruyó por completo, sus padres ya no la querían ver y nadie la aceptaba. En pocas palabras, su vida estaba perdida, hasta que decide aventurarse por todo el mundo, viajando y consiguiendo tesoros inusuales. Su vida mejoró en gran parte, hasta que una guerra acabó con su vida, pero al despertar, descubre que está de vuelta en la misma escena donde el príncipe rompe con su compromiso. Así que antes de que siga hablando, ella lo interrumpe y se retira del lugar, dejando en ridículo al príncipe. A un principio creía que era un sueño, hasta que descubre que no lo es, y que estará en un bucle donde se repiten las cosas si es que llega a morir. Ella intentará cambiar la futura guerra que viene para vivir mejor, hasta que después de varios intentos se topa con el príncipe, que al parecer es uno de los causantes principales en desatar la guerra. Así que decide investigar más, donde poco a poco comenzará a entenderlo y descubrir que él antes fue un tipo bondadoso y libre, pero ocurrió algo donde él explotó de ira y cambió bruscamente, por lo que ella debe encontrar cuál fue el punto de inflexión. Un anime muy interesante y romántico que sí o sí deben de ver. Está muy bueno, chéquenselo.
Y por último, número 7, Kaiko Saretan Koku Heishi. La historia comienza con Dariel. Él era un grandioso soldado que tenía una inteligencia aterradora, además que era la mano derecha del rey demonio. Pero el único problema que tenía era de que no podía usar la magia, ya que era muy complicado para su cuerpo, o eso se veía. Por estas cosas será despedido del ejército demoníaco debido a que los reyes celestiales dicen que es un inútil y que por su culpa están perdiendo la guerra. Ya sin esperanza alguna, él decide abandonarlo todo y ponerse en marcha al nuevo mundo en modo solitario. La vida fue mala con él y cuando estaba a punto de morir de hambre se encontrará con una hermosa waifu que estaba en peligro y como todo un caballero decide salvarla. Ella al ver su estado decide ayudarlo dándole todo lo que tiene a su alcance y le llevará a su casa. A partir de este momento comenzarán las aventuras locas en este sitio, debido a que él se convertirá en un poderoso aventurero, a la vez que ayudará a toda persona que esté en peligro. En su camino él descubrirá muchos secretos de lo que en verdad es y del por qué resultó ser tan débil en el reino demoníaco, convirtiéndose en toda una leyenda e incluso más fuerte que los héroes. Pero no todo seguirá como antes, puesto que la guerra entre los humanos y los demonios estalla. Por ello debe tomar una difícil decisión dependiendo de Dariel del destino del mundo. Un grandioso anime que deben de ver, está muy bueno. Y bueno chicos y chicas, eso es todo. Gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.